cordial saludo para cada uno de ustedes. Sean una vez más bienvenidos a este espacio llamado Mensajero de su Amor, espacio que venimos transmitiendo a través del canal de YouTube de Diarpa Media y a través del podcast de Spotify. Una vez más, gracias por estar con nosotros. En el día de hoy quiero compartir de parte del Señor con cada uno de ustedes un mensaje que hemos llamado, o que hemos titulado Resoluciones. ¿Qué son las resoluciones? Las resoluciones son esa herramienta que de repente puede llegar a servirnos en estos periodos de inicio de año. Y esas resoluciones se convierten en ese tipo de decisiones que podemos llegar a tomar con objetivos precisos en este nuevo tiempo que de repente el calendario nos regala a cada inicio de año, a cada inicio de tiempo. Se me ocurre preguntar en esta hora, al respecto de todas las resoluciones que podemos tomar o que podemos llegar a pensar o que podemos llegar a trazarnos, acerca de cuántas de esas resoluciones que nosotros estamos programando tienen que ver o están filtradas por el propósito del Señor en nuestras vidas. Muchas de las decisiones que estamos por tomar o de las resoluciones que nos planteamos en cada nuevo de año, sin que sean malas, pueden estar enfocadas más en lo personal que algo que realmente vaya conforme al plan y el propósito que el Señor pueda llegar a tener en nuestras vidas. Voy a unos simples ejemplos. En esta época del año es muy posible que algunas de las resoluciones que las personas se planteen sean, este año voy a bajar de peso. Otros de repente pueden llegar a pensar, este año quiero con mi pareja tener nuestro primer hijo o nuestro segundo hijo o más, no lo sé. Alguna otra persona puede llegar a pensar, voy a programarme para este año, mi resolución para este nuevo año es la de por fin llegar a salir de deudas. No quiero tener deudas al final de este año. Y fíjense cómo todas estas resoluciones, sin que sean malas, pueden estar más enfocadas en la parte personal y nunca nos preguntamos o nos tomamos el tiempo qué tantas de esas resoluciones que nos planteamos en cada inicio de año van enfocadas o van de la mano con los propósitos y con los planes que Dios para este año pueda estar trazando con nuestras vidas. Quiero invitarlos para que vayamos a la palabra del Señor. Es una sola porción de la Sagrada Escritura que vamos a compartir en este mensaje, que tiene que ver precisamente al respecto de esos tiempos, de esos momentos, de esos inicios de periodos en los cuales Dios habla y en los cuales cómo las resoluciones que podemos estar tomando pueden ir de la mano de los planes y propósitos que el Señor puede llegar a tener con nuestras vidas. Quiero invitarlos para que vayamos a la palabra del Señor, una porción de la Sagrada Escritura preciosa que está en el Antiguo Testamento, que nos comparte el libro de Josué en el capítulo 1, en el versículo 7. Y vamos a leer esta porción de la palabra y vamos a ir desglosándola y vamos a encontrar herramientas tan poderosas que el Señor en su palabra nos regala y que definitivamente nos van a servir en ese crecimiento y los propósitos, cumplimiento de los propósitos que en este año podemos llegar a alcanzar de la mano del Señor. Dice la Sagrada Escritura, Josué capítulo 1, verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios en esta palabra está hablando a Josué en un momento muy especial. Y para que tengamos un concepto un poquito más amplio y mucho más concreto y específico de lo que la Sagrada Escritura nos habla, es necesario que entendamos en este momento Dios a quién está hablando, en qué momento está hablando y con qué propósito está hablando. Esta porción de la palabra la habla Dios mismo. Es una palabra que Dios da a Josué justamente en el inicio de un nuevo tiempo, no solamente para su vida, sino para todo el pueblo hebreo. Significaba el final de la travesía y significaba el inicio del tiempo de la conquista. Aquí en este punto de la historia para los hebreos terminaba el tiempo de la travesía y del éxodo, del caminar en el desierto, y comenzaba el tiempo del cumplimiento de una promesa que Dios había dado a sus padres acerca de una tierra donde fluía leche y miel. Era el final del tiempo del maná, era el final del tiempo del agua que brotaba de la roca, era el final del tiempo de las codornices, era el final de la mentalidad de los esclavos que migraron. Comenzaba un tiempo en el cual tenían que comenzar a pensar y a obrar como guerreros, como gente que iba a desenvainar espadas para llegar al cumplimiento de una promesa que Dios había dado a sus antecesores. Entonces esto implica definitivamente para los hebreos un cambio de mentalidad, un cambio de proceder, y todo eso va de la mano precisamente en ese nuevo tiempo de lo que nosotros hablamos o de lo que nosotros comúnmente llamamos resoluciones. Acá hay un nuevo tiempo, hay un nuevo periodo, hay una nueva etapa, hay una nueva temporada que para los hebreos comienza. Y capaz que nosotros podíamos tomar en esa misma manera estos tiempos de inicio de año, en los cuales hay cosas que podemos modificar, que podemos cambiar en nuestro proceder,
en pro de que nos lleven a eso, el cumplimiento de promesas y planes que Dios en este nuevo tiempo tiene para con cada uno de nosotros. Vamos a ir desglosando lo que la palabra del Señor nos comparte en esta porción. Lo primero que la Sagrada Escritura nos habla en este versículo 7 del capítulo 1 del libro de Josué, es Dios hablando y diciéndole: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esfuérzate y sé muy valiente. Y hablar del esfuerzo y hablar de la valentía es algo que definitivamente nosotros podemos interpretar en lo que va de la mano del sacrificio y de la templanza. ¿Por qué tenemos que entenderlo en esta manera? Porque primeramente nosotros tenemos que saber que aquellas cosas que a nosotros no nos cuentan el más mínimo trabajo, el más mínimo sacrificio o el más mínimo esfuerzo, son precisamente las cosas que nosotros menos llegamos a valorar. Yo quiero invitarlos primeramente para que nosotros no nos hagamos a la expectativa de grandes cosas simplemente haciendo el más mínimo esfuerzo, ni de obtener grandes resultados a través del camino fácil. Si nosotros tenemos la aspiración que en este nuevo año nosotros aspiremos a cosas cada vez más grandes y cosas cada vez mejores, definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo mayor al que capaz que hicimos en el 2023. Esta palabra yo creo que tiene que llevarnos a cada uno de nosotros primeramente a enfocarla con respecto a la relación personal del Señor, sin dejar atrás de que también puede ser una palabra que llevemos a la aplicabilidad en cualquier área de nuestras vidas. Pero enfocándonos en lo que tiene que ver con la relación personal con nuestro amado Padre Celestial, podemos llegar a un punto en el cual decir: bueno, el 2023 fue un año de bendición para mi vida. Dios me bendijo en lo emocional, Dios me bendijo en lo físico, Dios me ha bendecido grandemente en lo espiritual. Pero podemos tener la expectativa, y por qué no decirlo así, la ambición de que en el 2024 experimentemos cosas aún mejores y cosas aún más grandes que Dios tenga para nosotros. Ahora, sí, la expectativa de nosotros es que en el 2024 nosotros podamos vivir en una dimensión de cosas mayores a las que en el 2023 nosotros experimentamos de parte del Señor. No podemos tener la idea de que vamos a lograrlo haciendo exactamente lo mismo que en el 2023 hicimos. Debemos hacer algo más, algo tiene que cambiar o algo tiene que ser agregado. Si aspiras a algo mayor, tenés que hacer definitivamente algo mayor de lo que en el año pasado hiciste. Y creo que el Señor en este sentido nos invita en esta porción de la palabra a que hagamos más de lo que de repente pudimos haber estado haciendo en la construcción y en el mejoramiento de la relación personal con Dios de lo que en el año pasado hicimos. Si tuvimos buenos tiempos de oración, ¿qué tal si incrementamos nuestros tiempos de oración? ¿Qué tal si le metemos un poquitico más al ayuno? ¿Qué tal si le metemos un poquitito más a la lectura de la palabra, al crecimiento y al conocimiento? ¿Qué tal si le metemos un poco más al congregarnos y a buscar cada día más de la presencia del Señor, a involucrarnos cada vez más en las actividades, en lo que la iglesia está haciendo? Y todas estas cosas, toda la sumatoria de cosas nos van a llevar cada día a crecer más. Y yo sé que no son cosas fáciles, pero he llegado a una conclusión al respecto de esto. Lo fácil fue hecho para la gente mediocre y conformista. Lo difícil fue hecho precisamente para este tipo de personas, para los esforzados y para los valientes. Recuerda, no podemos tener la expectativa de cosas grandes, la expectativa de cosas wow, que sean fenomenales, si nosotros simplemente estamos dispuestos a hacer el mínimo esfuerzo o a hacer simplemente aquello que voy a hacer solamente lo que me toca. No. Va a ser muy difícil y muy ilógico que nosotros pensemos al respecto de ello. Entonces yo creo que el Señor comienza a invitarnos para que hagamos un esfuerzo mayor y para que nos atrevamos a hacer cosas que capaz que nos pueden llegar a costar un poco más de lo que nosotros hasta un tiempo pasado hemos llegado a haber hecho. Y el Señor nos invita: ¿quieres más de mí? Pues haz un poco más, acércate un poco más a mi presencia, acércate más en todos los recursos que yo te estoy brindando para que tengamos una relación cada vez más profunda y más sólida, y entonces desatrae bendiciones hasta sobreabundar sobre tu vida. El Señor nos invita simplemente a eso, a que hagamos un mayor uso del esfuerzo y de la valentía, es decir, un poco más de sacrificio y un poco más de templanza en todo lo que nosotros podamos llevar a cabo en cada área de nuestras vidas, pero muy especialmente enfocados en nuestra relación personal con el Señor. Lo segundo que el Señor habla en esta porción de la palabra a Josué dice que para cuidar de hacer conforme, aquí voy, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y cuando hablamos acerca de la ley, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la escritura. La única manera a través de la cual nosotros podemos conocer qué es lo que Dios está hablando en nuestras vidas es a través de su palabra. Nada de lo que se diga desde un púlpito, un predicador cualquiera, incluyéndome a mí, debe ser creído si carece de un fundamento bíblico, si carece de un fundamento que esté ante todo sustentado en la palabra del Señor. Las personas que predicamos la palabra del Señor simplemente somos emisores de algo que el Señor nos revela a través de su Sagrada Escritura. Si carece de un sustento que está en la Sagrada Palabra del Señor, entonces es algo que puede estar más movido por las emociones. Y como se lo digo muchas veces a mi congregación, y me atrevo a decirlo también con ustedes a través de estas cámaras,
Yo no soy un coach motivacional, no tengo el más mínimo interés de serlo. Soy simplemente un emisor de lo que Dios coloca en mi corazón compartirte, pero siempre bajo un sustento que está en la palabra del Señor. Y al respecto, una de las resoluciones que nosotros podemos tomar es precisamente buscar cada vez más ese crecimiento en el conocimiento de la sagrada palabra del Señor. A nosotros como iglesia, Dios nos ha bendecido grandemente a través de recursos como la academia, como formación de personas a través de los programas de discipulado, de los programas de liderazgo, cursos que hacemos online, a través de los cuales nosotros lo único que nos interesa es seguir dando a conocer la Sagrada Escritura, porque reconocemos cómo hay muerte en el pueblo precisamente por la carencia del conocimiento de la verdad, que es la sagrada palabra del Señor. Yo le pregunto muchas veces a la gente en mi congregación, desde mi posición de pastor, ¿cómo sabes que lo que yo te estoy diciendo es real o no? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo puedes tú llegar a medir la veracidad de las cosas que yo te estoy hablando? Mídelo simplemente por la palabra del Señor, porque esta es la única que puede llegar a medir la profundidad y la veracidad de que lo que nosotros estamos hablando es o no pensamiento emocional de cada uno de nosotros, o lo que está simplemente escrito en la palabra del Señor, en una palabra que permanece para siempre. Así que los quiero invitar para que en una segunda medida nosotros nos hagamos ese hábito de crecer en la lectura, en el conocimiento, en el estudio, buscar las herramientas, grupos de ayuda, grupos de lectura a través de los cuales nosotros podamos crecer, podamos preguntar, plantear nuestras propias inquietudes, que son muchas las que podemos llegar a tener, en el conocimiento de la palabra del Señor, en pro de llegar a crecer y de proyectarnos hacia un mayor conocimiento acerca de quién es Dios y qué es lo que Dios a través de su palabra en este tiempo nos está hablando a cada uno de nosotros. Por último, Dios comparte en esta porción de la palabra del Señor a Josué diciéndole: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. El tercer elemento que te quiero compartir a partir de lo que esta sagrada porción de la Escritura nos habla tiene que ver con respecto a la perseverancia, el perseverar. Una de las principales razones por las cuales muchas de nuestras resoluciones solo se quedan en intenciones frustradas o en ilusiones es precisamente por nuestra falta de perseverancia. Y esto aplica absolutamente en todas las cosas, tanto en la relación personal con el Señor como en cualquier otra área de tu vida. Muchas veces nosotros nos alzamos metas y proyectos y sí podemos llegar a reconocer: esto es muy difícil, pero no importa, me voy a aventar porque soy esforzado y soy valiente. Y lo decimos, pero en el momento que aparecen las primeras dificultades decimos: esto no es para mí, esto es sumamente agotador, esto es muy difícil, esto me cuesta demasiado. Algunos capaz que llegan hasta disfrazarlo con un concepto de religiosidad: las cosas no se me están dando, yo creo que esto no es de Dios, y renuncian. Y tiran la toalla simplemente, y por el primer tropiezo que hubo, por la primera dificultad que hubo, ya consideran que no es de Dios o que definitivamente no les conviene y que no les va a servir. Y entonces volvemos a lo que en un principio hablábamos, acerca de que hay que ser esforzado, de que hay que ser valiente, de que las cosas difíciles son esforzadas para ese tipo de personas, de que las cosas fáciles son para los mediocres. Y yo esta palabra la lanzo precisamente para las personas que tengan una mentalidad de esforzados y valientes y que entiendan que el esfuerzo y la valentía solamente se llegan a probar es precisamente en los momentos de dificultad. El esfuerzo y la valentía no se prueban en las cosas que son sencillas de hacer. Lo fácil cualquiera lo puede hacer, y como es fácil y cualquiera lo hace, pues es de bajo costo. Pero lo difícil es lo que realmente vale. Lo que a pesar de los golpes, lo que a pesar de las frustraciones, lo que a pesar de los tropiezos nos lleva a seguir perseverando, porque mantenemos la fe, mantenemos la confianza y mantenemos nuestra visión en el cumplimiento de metas a pesar de los tropiezos. Eso es lo que nos lleva a que la perseverancia se convierta en una herramienta tan grande y poderosa que nos permita siempre proyectarnos hacia el crecer a cosas cada vez más grandes. En la relación personal con el Señor, definitivamente esto es evidente. La gente muchas veces en las iglesias deja de caminar con el Señor porque comienzan a estrellarse con las imperfecciones que las iglesias tienen. Todas tenemos imperfecciones. La iglesia perfecta no existe. Se estrella muchas veces con las imperfecciones que nosotros, los pastores o los equipos ministeriales de las iglesias tienen. Y existen. No es nada que podemos hacer. Por eso es que venimos a la iglesia. Porque simplemente somos perfeccionados en el Señor. La gente tiene que perder la idea de que son perfeccionados en una iglesia, que cuando la iglesia no es perfecta, o que son perfeccionados en un pastor o en el ministerio de alabanza, y nada de eso es perfecto. Somos perfeccionados simplemente en el Señor, en la relación personal que todos los días, todos absolutamente, sin importar nuestro cargo ministerial o si estamos recién llegados a una casa de oración, todo lo que nosotros hagamos en el Señor siempre tiene que ser en pro de eso, en pro de crecer, porque Él es quien nos permite día tras día proyectarnos a cosas mejores en la medida que caminemos esos planes y propósitos, pero sin nunca desfallecer.
Así que en una tercera medida te quiero invitar a ello, te quiero invitar a que perseveres a pesar de los tropiezos, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las dificultades y los escollos que aparezcan en el camino. Rápidamente quiero recapitular estos tres elementos para que vayamos a nuestra conclusión. Lo primero, hablábamos acerca del tener un carácter esforzado y valiente, que va de la mano del sacrificio y de la templanza en pro de todo lo que proyectemos, especialmente en la relación personal con el Señor. Lo segundo, el crecimiento que nosotros tenemos que buscar a través de su preciosa palabra. Estudiar más, capacitarnos más, aprender más, acercarnos más de lo que de repente en otros años antes lo hemos hecho. Y lo tercero, el perseverar, porque el camino no va a ser fácil. Cuando la palabra del Señor le habla a Josué en esta porción de la Sagrada Escritura, diciéndole que persevere, que no se aparte, es porque el Señor sabía que para ellos iban a venir tiempos muy difíciles, iban a haber grandes batallas, iban a haber momentos en los que la espada tenía que ser desenvainada y pelear simplemente. Y el Señor nos invita en esta porción de la palabra a que simplemente nosotros perseveremos a pesar de los escollos, de las luchas y de las dificultades que en el camino se nos puedan llegar a atravesar. Voy a mi conclusión. A partir de estos tres elementos, encuentro que la preciosa palabra del Señor en esta porción de la Sagrada Escritura termina con una promesa que el Señor nos da. El Señor nos dice que si simplemente somos esforzados y valientes, que si hacemos conforme a lo que habla la ley de Moisés, lo que habla la Sagrada Escritura, y que nosotros no nos apartemos de ellas ni a diestra ni a siniestra, sino que perseveremos en ellas, el Señor tiene detrás de ello un propósito, y es que cada uno de nosotros, conforme a lo que dice esta porción de la palabra del Señor, seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. De manera que quiero hacer esto, jugar un poquito con una matemática divina en la cual nosotros juguemos en esta aritmética, entendiendo que la sumatoria de el esfuerzo y la valentía, más el crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor, más la perseverancia, se convierten en nuestra única garantía. Escúcheme bien, la única garantía que nosotros tenemos para hallar una prosperidad en todas las cosas que emprendamos, independientemente de las circunstancias que allá afuera el mundo esté atravesando. Aun cuando estemos viviendo en un 2024 convulsionado, en medio de tiempos de guerra, de escasez, con todo y ello nosotros podemos ser bendecidos y prosperados en gran manera en base a estos tres principios que el Señor nos invita a que llevemos a cabo. Ahora, les decía previamente que estos son principios que podemos cumplir no únicamente en la relación personal con el Señor, sino también en cada una de las áreas de nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos tomamos el trabajo de colocar primeramente estos conceptos dentro de lo que la palabra nos habla para la relación precisamente personal con nuestro amado Padre Celestial, la relación personal con el Señor, llevamos a cumplimiento de parte de Dios otra promesa con la cual quiero terminar este mensaje que Dios nos ha regalado. Promesa que se encuentra en el Evangelio del apóstol Mateo en el capítulo 6, en el versículo 33. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas absolutamente, promete el Señor Jesús, simplemente os serán añadidas. Cuando tomamos estos tres principios y los colocamos como pilar fundamental, primeramente en la relación personal con el Señor, todo lo demás simplemente va a venir. La benevolencia del Señor, la bendición del Señor, la prosperidad y la sobreabundancia del Señor vendrá para las demás cosas, en el trabajo, en la familia, en las relaciones interpersonales, en todas las cosas. Pero simplemente aplicamos estos tres principios, pero colocándolo principalmente en lo que es en el crecimiento y en la provisión de un 2024 en el cual tengamos una relación personal con nuestro amado Padre cada vez mejor. De corazón deseo que Dios te bendiga en gran manera. Esto es parte de lo que el Señor nos regala cada semana aquí en nuestros servicios en la Iglesia Cristiana y en la comunidad en la ciudad de Clifton, en el estado de New Jersey. Deseo que Dios te bendiga grandemente. Gracias como siempre por estar con nosotros y gracias a todo el equipo técnico de Diarpa Media que semana tras semana nos permite seguir a través de estos medios compartiendo de la preciosa palabra del Señor. Dios te bendiga grandemente.